Otra apuesta la de Scioli, ¿eh? Es una apuesta arriesgada. Está en un desfiladero bastante estrecho. Ahora lo vamos a discutir bien. Pero bueno, está ahí, en el centro de la cancha. Beto Valdés, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos, nuestro Maxi. periodista, colega de FM Cultura, está Mariano Gorodich, gracias por venir, periodista del Cronista, ha escrito un libro muy interesante, un ratito vamos a hablar mucho de economía, qué ha pasado con el dólar negro nuevamente despegándose, 60 opciones para invertir en pesos y ahorrar en dólares, el libro de Mariano, así que conoce bien, y esta semana metió un golazo, una nota en la cual contaba que se estaban vendiendo dólares en negro en la City porteña a través de una cueva financiera regenteada por la Barra de Boca, que tuvo mucha repercusión. Está con nosotros Adrián Murano, que es jefe de redacción de la revista 23, gracias Adrián por venir, y Martín Canenguiser, que es periodista económico del diario La Nación. Gracias, Martín. Ahora voy a empezar por el ala política de esta mesa. Un rato va a llegar Omar Lavieri, el hombre que más sabe de los tribunales, y tenemos un informe sobre cómo viene la pulseada gobierno-justicia, varios reveses judiciales del gobierno hasta ahora, pero la ficha puesta en el fallo por ley de medios, que no se sabe cuándo va a salir. Beto, ¿cómo estás viendo esta situación en la cual ahora vamos a ver a Scioli en Corrientes hace minutos, apoyando a Camado Espínola para gobernador en Corrientes, pero con 10 gobernadores kirchneristas tratan de cerrar filas y relanzar la campaña? ¿Cambió Cristina? Es decir, esto que vimos esta semana con Ganancia, que sorprendió a todos, porque fue una suba muy importante, Sin duda. ¿Es una pequeña muestra? ¿Detrás de esto viene algo más para jubilados? ¿Algo con el IVA para los sectores más desprotegidos, es decir, para la canasta básica? Autónomos. Monotributistas. ¿Vos ves que hay en el gobierno un intento de poner toda la carne en el asador tratando de revertir la elección? Sí, evidentemente. Y más que un cambio, es una medida pragmática que hace cualquier administración, más allá del impacto, que no lo preveían, no tenían quizás plan B o no se imaginaban ese escenario. Evidentemente tenés un margen. Eventualmente, o por lo menos como plantean algunos hombres del oficialismo, porque no solo alertaron las encuestas de la provincia de Buenos Aires, que son importantes, sino hay un retroceso importante en otros distritos, en Santa Fe, donde la competencia por el voto peronista parece que lo puede beneficiar a Miguel del Cel y desalentar a un Jorge Obeid que se saca encima de la cámpora, se baja la lista filo radical o radical de Roberto Iglesias en Mendoza, y Cobos puede llegar hasta el 50% de los votos. En los lugares donde las economías regionales están golpeadas, La Rioja, Catamarca, Jujuy, las cosas siguen más o menos mal. O sea, en el contexto, me parece que lo que están jugando... en algunos distritos tremendo, dentro del propio kirchnerismo. Tremendo, y sobre todo en el conurbano. Interna de los intendentes con la cámpora e interna de los movimientos sociales con los gobernadores. Con los gobernadores, lo que vimos en Jujuy, creo que es un proceso que se está reflejando. Entonces, la intención evidentemente es, más que revertir, por lo menos atenuar en primera instancia, ir a buscar ese escenario que hemos mostrado de Zuleta Puseiro. Algunos hombres del oficialismo dicen que quizás ese sea el mejor escenario en primera instancia, que hoy lo firman. Tratar de congelar el 31. escenario del 11 de agosto. Y sobre todo que pasen en Martín Insaurralde, en la provincia de Buenos Aires, el efecto psicológico del 30, que eso te sube a nivel nacional. Es decir, por lo menos salir de ese 27 un poco incómodo, que vos lo sumabas también con los aliados y demás, y poder perforar por lo menos el 30% a nivel nacional. Digo, eso como primera meta. Vamos a ver, ya se salió a medir, en cuanto a la presidenta, el martes anunció la suba del mínimo no imponible, se salió a medir rápidamente. Yo creo que entre el lunes o martes va a haber números de qué efecto, pero también es muy precipitado, porque el efecto fuerte se va a dar en la gente, en el bolsillo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito y analizar los dirigentes que se están pasando. El peronismo tiene estas grandes virtudes, que más allá de la elección en sí, empieza a haber reacomodamientos. Esta semana fue apasionante, claro, impresionante, los fichajes como en el fútbol. Impresionante, claro. Massa, que tiene su Frente Renovador, que hasta ahora no debutó en una elección en serio, porque esta fue, si se quiere, la primaria, una elección que es una encuesta. La elección en serio es el 27 de octubre. Pero sin haber ido hasta ahora a ninguna elección con su Frente Renovador, tiene, no sé, 14 senadores provinciales. Exactamente. No sé si Ayer se vio claramente. cuántos diputados. Es decir, ya se empieza a conformar un bloque de poder antes de la elección, es decir, antes de que sean electos los nuevos legisladores.
Y obviamente todos los que vienen de algún lado, y en general vienen del sciollismo, han venido del espacio de Francisco de Narváez. Pero fundamentalmente el sciollismo, ¿no? Sí. Ahí hay una deserción significativa en lo que era la Juan Domingo, por el pase de Baldomero Alves de Oliveira, lo de Goicoechea, la hermana del intendente de Seiza, Alejandro Granado, ¿no? Me parece que son pequeños datos de un goteo que, según se dice, el propio Massa lo está administrando, ¿no? Como generas títulos, de alguna manera, en esa sensación. Adrián Burano, sí. A ver, dentro de los cambios, otra cosa que sorprendió, más allá de Galucho con el blanqueo, Galucho hace rato viene blanqueando que la situación de YPF es tal, que hay verdaderamente una crisis energética, que hay un déficit de energía y demás, pero lo que sorprendió también es, evidentemente, hay una estrategia de comunicación distinta en el gobierno. Echegaray en TN, Martín Insaurralde también en TN, digamos, saltar el corralito de 678 y tratar de hablarle a los que no están convencidos, porque a los que están convencidos les digas A, B, vaya Insaurralde o la momia en la lista, van a votarte igual. Sí, pues es que lo escuchaba donde decía Beto y lo que estabas planteando, para mí no hay un cambio, hay una ratificación de un estilo. El kirchnerismo es esto que estamos viendo ahora, en la situación compleja, en la adversidad, el kirchnerismo redobla la apuesta, lo hizo en el 2009 de manera formidable, y en el 2011 ganó con el 54%. O sea, no veo por qué el kirchnerismo vaya a cambiar su estrategia de profundizar un estilo que le dio resultado en el pasado, teniendo en cuenta que el futuro no es igual que el del 2009, porque Cristina no tiene hoy chance de reelección, no tiene posibilidad de ser candidata, y está haciendo un ensayo en la provincia de Buenos Aires. Ese es el único dato totalmente certero que se desprende de la última elección. Sí. Que ya nadie más puede esgrimir el tema de la reelección, ni siquiera como amenaza para conservar poder hasta el 2015. Eso no sería tan terminante, porque en política puede pasar cualquier cosa y 2 años es mucho tiempo, pero se está trabajando con esta hipótesis de que no hay reelección posible. Pero digo, si hacen la elección del 11 de agosto, el 27 de octubre, sin duda, no hay ninguna posibilidad, salvo que el radicalismo, empezando por Cobos, digan todo que van a votar la reelección. Un pacto de olivos. Sí. No hay chance matemática de que dé la posibilidad. Yo soy cauto siempre, porque en política puede pasar cualquier cosa, pero todo indica que no va a pasar. Ahora, en la provincia está haciendo un ensayo muy interesante el kirchnerismo, que es empoderar un candidato desconocido que arranca de -10 en términos de conocimiento público. El kirchnerismo lo instala como candidato del colectivo kirchnerista. A Insaurralde. Consigue casi el 30% de los votos, y si el kirchnerismo logra, como decía Beto, superar la barrera psicológica del 30% y consolidarse en ese tercio, es un piso muy interesante para plantear una estrategia de kirchnerismo post-Cristina, que también hay que empezar a trabajarlo desde hoy. No se trabaja en el último año, pero además, y otra cosa que me parece que es clave para esta semana, a todos los temas que vos mencionabas le agrego uno, el Plan Nacional de Seguridad, que es una formulación sin mayores efectos prácticos, pero que hace que el kirchnerismo también redoble la apuesta, por lo menos en términos de formulación, de un tema que hasta acá no estaba en la agenda electoral del kirchnerismo. Para mí, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad. Para mí esto lo que hace, en el caso de Cristina, en el caso del kirchnerismo, pero en el caso de Cristina en particular, es plantear que para el gobierno es fundamental estar en el centro del ring, lugar del que se lo pretendió correr al día siguiente o el mismo día de la elección, cuando se empezó a decir es un gobierno que le duran 2 años pero está débil, no tiene capacidad de reacción, no va a poder gobernar. Al otro día, la propia presidenta lo dijo en la cadena nacional, donde anunció el tema del canje de bonos. Este gobierno mantiene el timón, va a seguir gobernando, buscar el centro del ring. Ahora, se busca el centro del ring para defenderse o para atacar. Ahora, ¿no le salió al gobierno un desafiante, si se quiere, impensado desde las propias entrañas, ¿no? Porque uno ve cómo ha sido la campaña y la verdad que pocas veces se ha visto que el kirchnerismo corriera detrás en una campaña. Y Massa te presenta el proyecto de ganancia, que es cierto, lo habían presentado otro partido de la oposición. Lo que pasa es que Massa tenía ya en las encuestas un capital político que después confirmó el 11 de agosto. Sí. Y después te presenta el tema de la inseguridad, que viene siendo su caballito de batalla desde la Intendencia de Tigre, y el gobierno, es decir, como que el gobierno está corriendo detrás de la agenda que no sé, y dentro de 2 semanas plantea el tema de jubilado, y el gobierno ya está evaluando, se mencionaba de que tenía... No es la agenda de Massa, me parece que es la agenda de todos los partidos. Como la asignación en su momento, que era una propuesta de la oposición y el gobierno la supo capitalizar. Pero es la agenda, es decir, ¿no? Cristina podría haber anunciado, por ejemplo, esta suba de ganancias, la podría haber anunciado mucho antes, porque de hecho todos le decían que no tenía sentido. Pero la asignación universal también vino después de una derrota electoral. Claro. Es decir, vino en noviembre recién. Claro, es decir, vino en noviembre.
me parece que ahí el gobierno por primera vez le están marcando la agenda, digamos, una Pero agenda de ahora tiene gestión. una ¿no? revancha, Maxi. Es decir, Massa no va y no le pide, a diferencia de lo que pide el resto de la oposición, la institucionalidad. Más allá de que dijo no a la reelección, no le pide que esto sea una república europea. Lo que le dice es, vamos a los vistes. ¿Qué haces con ganancias? ¿Qué haces con la inflación? ¿Qué haces? Y porque los dos cuestiones de gestión. Pero los dos tienen balotaje. Ojo, en octubre los dos tienen que ir uno a ganar y el otro a ver si revierte. Entonces creo que como sigue la campaña es distinto a 2009. Y por eso el kirchnerismo acepta que le marquen agenda o la toma. Me parece para mí no sé si alguien le marca la agenda, porque en definitiva Massa también toma una agenda que yo no sé. Que la de Moyano. Que claro, si es de Massa o es la de Moyano o es la de todos en general. Massa toma mucho de la agenda del gobierno en el sentido de que, a diferencia de lo que hizo la estrategia de Narváez, que se mostró totalmente errada, que decía ella o vos, Massa dice, no, al contrario, todo esto está bárbaro. Los derechos humanos, los logros, la estatización de las AFJP, esto, lo otro, la asignación universal por hijo, sobre todo, que es un tema muy delicado en el conurbano. Es decir, al gobierno le han arrancado, digamos, lo que han sido verdaderamente logros del kirchnerismo y le han proyectado a futuro cosas que le cuesta por ahí. Pero porque cuesta también económicamente, digamos, la decisión que claro, una cosa es gestionar y otra cosa es estar dentro de la oposición. La decisión que se toma de ganancias tiene un costo fiscal de 4.000, 5.000 millones de mangos, que la verdad es que para tomar esa decisión, ahora se especula de dónde van a salir los 2.500 millones. En realidad hay que especular sobre. Pero de acá a fin de año, es mucho más. Claro, son 5.000 millones, porque de acá a fin de año el gobierno tiene que compensar lo que pierde, supongamos. Y después hay que ver si cobra los 2.500 en el año. En el año por las acciones. Son 5.000 millones. La verdad es que cuando se habla de inflación hay un actor que no está en ningún debate, que es el sector empresario, que tiene una cultura rentista muy marcada, con apetencia de tasas de retorno del 30% en un año. Digo, hay que ver cómo hace el gobierno, que para mí es la gran incógnita de todo el anuncio de ganancias, para evitar que, como ocurrió en el pasado, este dinero que va al bolsillo del trabajador no se lo quede a través de captación de renta el empresario cuando traslada precio. Digo, este es un tema que me parece que para el gobierno es muy delicado y todo es hijo de Río Gallegos. Atención que la reunión en Río Gallegos fue muy importante, ¿eh? Nosotros no le damos tal vez la trascendencia, porque el gobierno no le dio la trascendencia que tuvo, intentó hacerlo después cuando volvió a reunirse, pero fue muy importante porque ahí el gobierno le dijo a los empresarios y al sector sindical, muchachos, miren que el chanchito no da para más. Reformulemos. Pero te digo una cosa, Adrián, esto te lo va a decir mejor Martín, que ha seguido mucho el tema desde La Nación, ¿no? Como periodista económico. Te digo una cosa, el gobierno hizo un anuncio, es decir, un anuncio que te cuesta 16.000 millones en el año, 4.500 hasta fin de año, pero 16.000 millones en el año, y solo planteó financiamiento por 2.000 millones, que son estos dos impuestitos, en un año 2.000 millones de pesos. Es decir, lo que apuesta el gobierno es lo siguiente, que de acá al año que viene la inflación nuevamente te dé esos recursos adicionales. Claro, es decir, que la inflación y las renegociaciones salariales nuevamente hagan que a través de ganancias se esté recaudando más. Es decir, plantea una medida sin financiamiento, a no ser que después del 27 de octubre... El objetivo es llegar a octubre. Claro, que el 27 de octubre agarren y digan, vamos a crear, no sé, otro impuesto o la tasa para los que viajan al exterior eso viene seguro. En el turismo, que viene seguro. Martín, ¿qué otras cosas están analizando en el equipo económico? ¿Es cierto esto que le llevaron a Cristina el domingo pasado, antes del anuncio de ganancias, una especie de menú de opciones? Bueno, de hecho hubo una reacción bastante rápida también con el tema del canje de deuda, ¿no? El lunes la cadena nacional, fue una reacción bastante rápida del gobierno. Pero esa no era una medida simpática, esa era una medida de gestión necesaria. Sí, claro. Pero en todo caso, parte un poco de tu planteo de hay otra Cristina, una presidenta que reacciona. Todo el mundo podría haber esperado que Cristina, después del fallo en Nueva York, dijera no pagamos, El gobierno reaccionó anunciando que va a reabrir el canje. Veremos después los detalles y cuánta gente entra, y lo que a mí no me queda tan en claro es que vaya a concretar realmente este cambio de los bonos de Nueva York a la Argentina, porque eso sería bastante desafiante para los tribunales americanos. Después sí hay un menú de opciones, lo que pasa es que si ya estamos hablando de 16.000 palos sin financiamiento, salvo por 2.000, seguir abriendo la canilla para aumentos en monotributo y autónomos, en jubilación, eso lo van a hacer, eso viene, monotributo y autónomos algo van a hacer. Pero es más difícil lo de la rebaja del IVA. ¿La rebaja del IVA cuánto significaría? Siempre se habló de que cada punto del IVA eran 1.000 palos. Para mí, es algo, aparte, muy controvertido, porque vos rebajás el IVA
Y es muy difícil de controlar que no se te lo queden los intermediarios. Hay que mandar a Y aparte es una gendarmería economía que al tiene 40% en negro la economía argentina. O sea que rebajás el IVA y 40% de los precios no lo sienten. No te lo traducen en menores precios. Entonces es una medida controvertida. Fiscalmente... Sí, fiscalmente hay impacto, pero me parece que la más... Pero están hablando de una canasta de productos. De la canasta de Moreno. No bajar el IVA generalizado. No, porque cada punto del IVA siempre se hablaba que era más o menos 1000 palos la pérdida fiscal, con lo cual es imposible. Digamos, estamos hablando de medidas desde el punto de vista... Ahora, yo no lo veo sí lo algo veo más para los jubilados. A partir de la semana que viene, ¿no? A partir de la semana que viene el aumento de la movilidad previsional, 14% de los jubilados. Pero eso ya se anunció, eso ya está descontado. Se anunció incluso antes del 11 de agosto. Los jubilados ya sabían que tenían este aumento. Se estaba hablando de que por ahí puede haber algún plus, algo adicional, o algo adicional también que necesitan actualizar por la inflación de estos meses, la asignación universal. Es decir, el gobierno está evaluando menú. Vos decís, ¿dónde sale el financiamiento? Y entre emitir 16.000 palos y emitir 30.000... digamos, ya... Pero de nuevo entramos en el círculo donde vas a tener más inflación y por lo tanto la gente, lo de ganancias hoy, cuando uno lo miraba fino, esta distorsión donde vos tenés gente que ganaba más guita, pasa a ganar menos guita, entonces ese tipo, a los efectos prácticos, ¿cómo te va a votar en octubre? Si vos querías el voto de ese tipo, ¿no? A menos que en septiembre realmente el cálculo le dé para que le devuelven mucha guita. A mí no me queda claro. Pero es una medida muy favorable. Para 2 millones de trabajadores, con esto de ganancia, lo favoreciste. Pero la forma en que se hizo. Yo ayer hablaba con alguien de AFIP, porque vos decías subir el mínimo. El mínimo no se sube a 15.000 mangos. En realidad ahí vos tenés una excepción claro. A las deducciones, lo pones en 15.000 pesos y después la suba al mínimo es nada más del 20%. Sí. Que es más o menos la inflación calculan todos. Se está analizando una decisión que si se toma creo que puede ir al financiamiento, que es mejorar el blanqueo de ingresos, no el blanqueo de trabajadores, sino el blanqueo de ingresos. Hoy tenés dos problemas, 40% del sector informal, digamos, del sector asalariado e informal, pero además buena parte del salario informal, por todas las cuestiones que se han dado, incluso dentro de trabajadores sindicalizados. Sumas no remunerativas. Sumas, sí, o no remunerativas, o que horas extras que están contabilizadas de otra manera. Por eso vuelvo a Río Gallegos. En Río Gallegos hubo un acuerdo entre sindicatos y empresas para que todo ese dinero pase a tributar, pero con este piso nuevo. Digo, hay un cálculo que habla de 5.000 millones de mangos de ingreso solo por esta vía, formalizando lo que hoy se paga informalmente. Vamos a hablar un poquito... Pero hay costo empresario para eso, porque el empresario es el que tiene que y también se tributa más, el empleado va a pagar más ganancias. Digo, ahí hay y necesitas toda la estructura sindical, ¿no? Porque en Río Gallegos era muy representativo en términos sindicales. Había una gran cantidad de ausentes. Bueno, los que cobran más de 15.000 pesos no estaban, los camioneros, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito más de política. Hoy han pasado muchas cosas. Ahora lo van a ver a Scioli. Con Mariano Gorodicho vamos a hablar un poquito también qué ha pasado en el tema económico. Esta semana nuevamente el dólar arriba de 9 pesos. Ya llegó Omar Lavieri, periodista estrella de judiciales, un hombre muy conocido en tribunales. Hasta ahora va a tribunales y sale. Un día vaya a tribunales y no va a salir, eso va a ser un problema. ¿Tenés información? ¿Me estás comunicando algo? Por ahora sale. Periodista de Infobae y de Radio Continental. Gracias por venir, Omar. A ver, simplemente una aclaración, ayúdame Martín, respecto a lo de ganancias, que hoy hizo la AFIP esta aclaración. Sí, a la tarde. Y que me parece que es importante porque evidentemente el gobierno quiere que la mejora en el bolsillo de 2 millones de trabajadores no llegue a último momento antes del 27 de octubre, sino que llegue ahora a partir de septiembre. ¿Por qué? Porque esto empieza a regir, a diferencia de lo que pensamos todos, a partir de este mes de agosto. Claro. Es decir, es retroactivo a agosto. ¿Qué significa esto? Las empresas ya hicieron la liquidación, pero las que no pudieron deducir este nuevo piso de ganancia, a partir de la semana que viene, se liquidará el sueldo en la semana que viene, sin el nuevo piso, y después le tendrán que reintegrar. En general son entre 400 y 600 pesos a cada trabajador. Como pasó con el AINAL. Claro, ya pasó con el SAT. A lo largo de septiembre. Es decir, que al 27 de octubre lo que van a tener los trabajadores es 2 mejoras de bolsillos. La del sueldo de agosto y después en principio de octubre la del sueldo de septiembre. Efectivamente. Y después, una aclaración que hoy los diarios salió un poco confuso porque salió en el boletín oficial esta mañana la aclaración que se busca que el piso de 15.000 sea sobre el salario habitual, normal y habitual. Es decir, que si en los últimos al menos 6 meses vos tuviste un mes que estuviste arriba del piso de 15.000, igualmente no pagás a ganancias porque lo que se toma es
los 6 meses anteriores, claro, digamos, o el promedio de meses. El promedio. Es decir, el gobierno trata en esto de no tener lío, trata de, se anunció para 2 millones de trabajadores formales esta mejora, que efectivamente esa mejora llegue. ¿Qué dijo hace un ratito Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la escena, tratando de liderar a los gobernadores y a plantarse frente a Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires? Estoy seguro que va a poder hacer mucho más por toda la querida provincia de Corrientes si le da la oportunidad de ser un gobernador, trabajar junto a Cristina, integrarse contra nosotros, intercambiar experiencias y que Corrientes se sume definitivamente a todo este crecimiento con inclusión social, con distribución del ingreso, que hoy podemos los argentinos seguramente reconociendo que falta, pero falta menos porque se ha hecho mucho a lo largo de estos años. Hay que ser justo y agradecido, como somos cada uno de los que estamos aquí. Bueno, Beto, un Scioli para muchos desconocido, bien kirchnerista. Sobre todo en su entorno. Sí, bien kirchnerista y jugando muy fuerte contra Massa en la provincia de Buenos Aires, jugando casi su futuro político en la próxima elección. Claramente. Aunque, como dice Adriana, hay que ser siempre muy moderado respecto al futuro político y más de personajes como Scioli, que lo ha demostrado en varias oportunidades. Está parado en el peor lugar, en el peor momento. Eso no cabe ninguna duda. Y sobre todo también está ese otro elemento que en tu informe aparecía sobre el final. Los que especulan, sobre todo quizás en Unidos y Organizados, en los sectores más duros del cristinismo, que convengamos, no les causa gracia verlo a Scioli como el salvador. Y bueno, en definitiva, si bien uno no puede asegurar que haya una teoría que eventualmente el 28 de octubre, si se confirman los números que vos anticipabas, el mariscal de la derrota va a ser Scioli, esto es peronismo también. Recordemos que en 1997 el que perdió fue Menem, pero Menem le dijo a Duhalde, vos sos el padre de la derrota, y lo tuvo que afirmar de alguna manera, sobre todo con el triunfo de Fernández Mejide en la provincia de Buenos Aires. Entonces Scioli juega eso, pero tampoco hay que descartar, en función de lo paradójico que es el peronismo y la preocupación que hay entre muchos gobernadores, a partir del 27 de octubre, ¿qué es lo que se dice? Bueno, ¿qué hace Massa? Se incorpora, porque recordemos que hay internas en el PJ bonaerense, en la conducción, que eso también es clave, y están los que dicen que el intendente de Tigre va a nacionalizar el armado del Frente Renovador y no quiere ser pejotista. Y otros dicen, no, hay que arreglar con él. Ya pensando en 2015, en función de que probablemente vayamos a un escenario de segunda vuelta, porque el bloque no peronista, Cobos, Wiener, va a nacionalizar la experiencia de UNE en la capital y se van a instalar. ¿No tenés la impresión de que Massa busca no recluirse, digamos, en un espacio que ha sido tremendamente abierto en su conformación? Dicen que va a seguir. Es decir, que, por ejemplo, le ha dado espacio a Macri, 3 diputados. Pero no le interesa. Le da espacio, pero lo niega. Claro. Y eso también tiene un costo, porque la sociedad observa esos movimientos. Y yo creo que de manera crítica, no hoy, porque hoy la sociedad no está votando eso, está votando pro o anti Cristina, no vota Massa o, es mi intención, sí. mi manera de ver el tablero en la provincia de Buenos Aires. Pero provincia el acuerdo le sumó a Massa. Sí, pero fíjate el lío que hay ahora. Fíjate, el lío que hay ahora es muy sencillo y se cuenta poco. Lo que hizo Vicente López, lo que hizo Malvinas, o sea, haber incorporado con Jorge Macri y Jesús Carilino, Malvinas, Vicente López y hasta el propio Gustavo Pose, ha sido un negocio formidable. Está bien, pero ahora fueron ahora hay problemas internos. A decirle, bueno, el acuerdo que teníamos era el que salía primero, porque en muchos lugares hubo interna, el que salía primero ponía 4 y ustedes pero 1. son distintos chicos. No, pero ojo, porque tenés el partido de la costa, tenés la quinta sección, donde Scioli se está jugando, la quinta sección ahora, de Mar del Adrián, Plata, más allá de esa cosa que es la cuestión son cosas chicas que suman. Pero más allá de esa cuestión, es una cosa chiquita. Me parece que a Massa no le interesa tener 3 concejales menos, 8 diputados más. Lo único que le interesa es ganar. Lo único que le interesa es ganar, porque como Néstor en su momento, él piensa que si gana, después vienen todos para acá, más allá de donde estén. Ahora, yo ¿sabés qué? Creo que al revés, creo que el kirchnerismo se equivocó en 2 cosas. Una es en apuntarle a Massa y no a De Narváez o a Margarita. Es decir, encontrar en Massa el enemigo, lo que siempre dijimos, ¿no? Lo subestimaron. Como no preveía que se iba a largar. El que tenías que combatir. Y en ese momento eligieron a uno
a un dirigente que la sociedad identificó como el que le hacía fuerza a Cristina. Esa es la obvia que todos decimos. Al revés, yo creo que no se equivocan eso porque los que ingresen con Massa son peronistas en su gran mayoría y son garantes de gobernabilidad. Ojo que la experiencia reciente demuestra que solo el peronismo en una situación crítica te garantiza gobernabilidad, aún peronistas opositores. Ahora, y la segunda cosa que yo creo que se equivocó el kirchnerismo es justamente en asociarlo a Massa tanto con Macri. ¿Sabes por qué? Porque Macri 5 puntitos en la provincia de Buenos Aires debe tener. Es decir, algo debía tener ahí en la... Y Massa, el problema que tenía en la primera etapa de la campaña era que lo pegaran demasiado al kirchnerismo. Es decir, evidentemente lo que mostró a nivel nacional la elección es que hay un cambio de humor, que Cristina no es la del 54, que todos los gobernadores que pegaron los afiches de Cristina pensando que con solo el afiche de Cristina y cualquiera que fuera en la lista ganaban, y ahora empiezan a despegar los afiches de Cristina y a ver cómo reorientan la campaña. Entonces, me parece que ahí el kirchnerismo también se equivocó. Es decir, hizo las dos cosas que no debía hacer. Una es identificar al enemigo en Massa. Hubieran identificado en De Narváez, es decir, le hicieron un terrible favor. Y De Narváez, pobre, se desinfló. Sí. Y la otra es esto de que el acuerdo con Macri terminó de convencer a muchos que decían, no, Massa es más kirchnerismo, es más de lo mismo. Bueno, fíjate en las encuestas que vos mostraste, cómo se ve la caída de Francisco de Narváez. Yo me acuerdo de la última vez que estuve acá en tu programa, charlábamos antes, la semana previa a las PASO y decíamos, ¿qué voto duro mantiene de Narváez? Y creo que fue un factor muy importante en la presencia de figuras cercanas al macrismo, que eran como garantía ese voto anti-K que decía, no, Massa... De que Massa no iba a transar con Cristina. Cristina. O ese masismo más kirchnerismo, el eslogan de Narváez, que evidentemente no anduvo. Sí, ojo, igual que yo creo, la política no se piensa de manera lineal, sino siempre con un pensamiento lateral. O sea, vos elegís polarizar con alguien porque ves que le podés ganar o porque ves que si no le podés ganar, aún ganando tu oponente, a vos no te fue tan mal en el resultado posterior. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo al ejemplo que daba antes respecto a que para el gobierno es mucho mejor que si no gana, o aún ganando por poco, los que entren sean peronistas y no, o peronistas con los que se pueda negociar una gobernabilidad hasta el final del mandato. Y no sectores opositores. Fíjate lo que planteó, por ejemplo, el panradicalismo de querer ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Ya se empezaron a bajar. Por eso, pero en el peronismo eso no lo va a apoyar. El peronismo no va a apoyar que el radicalismo se quede con la presidencia. Conociendo la historia, Massa es el primero que pide la presidencia de la Cámara. Sí, después de las elecciones. Pero el peor enemigo que puede tener el gobierno es un peronista competitivo que gane las elecciones. Porque los otros, mirá lo que fue de Narváez como proyecto alternativo. Hoy el kirchnerismo necesitaría un de Narváez ganando, no un Massa con futuro y con poder y con cantidad de peronistas que mueren por reunirse con él. Me parece que es al revés. Sí, un segundo. No tengo tan claro. Omar Lavieri, ¿cómo está viendo todos estos movimientos? Esta semana hubo una pulseada fuerte también en la Corte Suprema, las 2 audiencias por la ley de medios, el gobierno que viene acumulando traspié en la justicia, ¿no? Varios fallos adversos de distinto tipo. ¿Hay un recomendamiento en el Poder Judicial respecto a lo que pasó el 11 de agosto? Mira, yo creo que algunas cosas se están reacomodando respecto de la ligazón enorme que tenía el Poder Judicial con el kirchnerismo. Al kirchnerismo le ha ido muy bien en estos años. Yo lo sostengo, le ha ido muy bien en términos judiciales. ¿Qué sé yo? Que no haya nadie preso por corrupción, por ejemplo, es porque le ha ido muy bien. Que se hayan cerrado casos horribles de corrupción, es porque le ha ido muy bien. Que hayan echado de un plumazo al juez, al fiscal y al procurador general de la Nación para ayudar a Amado Boudou, es porque le ha ido muy bien. Muy bien electoralmente, sí, porque tenía mucho poder electoral. No, porque le ha ido muy bien en la relación del Poder Ejecutivo con la justicia. Le ha ido muy bien. Es decir, que no es una relación tirante como la que se ha notado en algunos fallos. Fue una relación muy buena, inclusive con la Corte. La Corte no fue un problema para el kirchnerismo. Todo lo contrario, digamos. Uno de los hechos más rescatables del kirchnerismo fue haber cambiado la Corte, para mejor notablemente respecto de la de los 90. Y la Corte se comportó políticamente de la manera que le pagó al kirchnerismo cierto reconocimiento. Hubo algunas tensiones con temas jubilados, por ejemplo. La Corte les clavó en el año 2007 el fallo Badaro, que obliga a actualizar
90% de las jubilaciones. Decime algo más. Me parece que es lo único. No, hubo algunos fallos en contra de la AFIP también, cuando la AFIP quería avanzar. Sí, es decir, fallos menores. ¿Grandes cosas? Sí. Grandes cosas no tuvo. De la corrupción Corte. nada. Es más, perdóname. Según tenía información yo, antes de la última embestida del gobierno contra los jueces de la Corte, donde les fue de a uno fileteando a todos, hasta iniciar una investigación impositiva informal respecto de Lorenzetti, había 4-3 o 5-2 a favor de la ley de medios. A favor de la ley de medios. Hoy no sé, no tengo ni idea. Mi información anterior a la embestida, sí, donde le pegaron sin solución de continuidad a todos, era que la Corte sacaba en los términos, más o menos en los términos del gobierno, la ley de medios. Hoy no sé cómo está eso. Digo, otra cosa, hay gente que caracteriza al Poder Judicial como una gran corporación. Yo sé, 20 años que me dedico a esto. Los jueces en general en la justicia argentina son singlistas de tenis. Vos sabés de esto. No son un equipo de rugby. No hay grandes decisiones que se tomen, se junten 14 y digan, o 15, un equipo de rugby, y digan, vamos a hacer todos esto. Cada uno quiere ser campeón a su manera. Cada uno valoriza lo propio que tiene, y lo que tiene es su cargo. A mí me preguntaban, ¿por qué crees que hubo ciertas reacciones de algunos sectores de la justicia? Y digo, porque con la democratización mentada, lanzada en los últimos días, digamos, en términos de 10 años, fue hace 2 días. Pensaron que iban por todos. Pusieron a toda la justicia en comisión. Básicamente. Ese fue el cambio para vos. Por supuesto, pusieron a toda la justicia en comisión. Y ¿Por se qué? acabó la interlocución. Javier Fernández ya no es más interlocutor. Hay nuevos interlocutores. Hay nuevos. Yo publiqué una nota la semana pasada con 3 personas que puso Carlos Zanini como nuevos interlocutores en la justicia federal. El secretario legal y técnico, el hombre de más confianza de Cristina. Técnico, el hombre más cercano a Cristina, dijo, bueno, ahora la relación con los jueces federales, yo hablo de eso, los jueces federales. Son los que tienen las grandes causas, las de corrupción. Los que tienen las causas de corrupción. Son 3 personas que están en la nómina del Ministerio de Justicia, que no responden a Julio Lac, por supuesto, que responden a Julián Álvarez. Dos responden a Julián Álvarez, 1 no. Y esos son los nuevos, si se quiere, interlocutores con la justicia federal. Dejame un segundo. Mirá este informe. El gobierno y la justicia. La vida dice que ha sido hasta ahora una relación muy buena. ¿Qué pasó? El debate por la ley de medios encuentra al gobierno en un escenario adverso en el frente judicial. En los últimos 2 meses, la Casa Rosada solo recibió malas noticias de los tribunales. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicables 3 leyes de la reforma judicial que ideó el Poder Ejecutivo y el Congreso aprobó en abril. El máximo tribunal impugnó la declaración jurada de bienes de los jueces, el ingreso al Poder Judicial por concurso y la publicación de sentencias judiciales. Esto se suma a otras 6 decepciones que sufrió la administración K en los últimos días. El fallo de la Corte que ratificó la medida cautelar de la Cámara Civil y Comercial que había frenado la expropiación del predio de la Sociedad Rural en Palermo. La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo comercial que suspendió la aplicación del artículo de la Ley de Mercado de Capitales que prevé la intervención estatal en las empresas donde el Estado es accionista minoritario. El artículo 20 era la llave que el kirchnerismo había imaginado para intervenir Clarín. El rechazo de la Cámara en lo contencioso administrativo a un planteo de Guillermo Moreno. El secretario de Comercio quería que la Corte intervenga en la causa por las multas que aplicó a consultoras privadas que difunden sus propios índices de inflación. Esta semana, además, la Cámara de Casación Penal le negó al Estado Nacional la posibilidad de llegar a la Corte para ser aceptado como querellante en la causa por la tragedia de Once. El conflicto con LAN por el hangar de Aeroparque también derivó en un fallo adverso para la Casa Rosada de la jueza Claudia Rodríguez. Tenía un antecedente inmediato. La decisión del juez federal Carlos Héctor Álvarez que dictó 2 cautelares para impedir el desalojo de Aeroparque de 2 empresas de taxis aéreos, Mac Air y Tango. Es que hay quienes dicen, y vos querés corregir algo, me parece, del informe, no. Pero hay quienes dicen que si el gobierno no puede desalojar un hangar de aerolínea, la verdad que, porque se lo frena la justicia, la verdad que el poder
del kirchnerismo se ve bastante menguado. No digo el hangar de LAN, que es el hangar grande, y atrás de LAN está el gobierno chileno, sino de estas dos empresas de taxi aéreo. Bueno, pero si no podés sacar un hangar de 1000 metros cuadrados de Aeroparque, de 2 taxis aéreos. Vos decís que detrás de LAN está el Estado chileno. Sí. ¿Vos sabés quién está detrás de Maquear? Franco Macri. No, es la empresa de Macri. Pero ¿sabés a quién le brinda servicios? A las líneas aéreas de Entre Ríos, una empresa provincial de Urribarri. De Urribarri. Digamos, si le corren, vendieron 38.000 pasajes el año pasado. Y a destinos que no van los otros vuelos. Digamos, Urribarri necesitaba esta empresa y la mandaban a San Fernando, de donde no pueden operar. Digo, son decisiones que se deben tomar en consonancia. Estás generándole un problema a un gobernador tuyo, a un gobernador que dicen que se estaba probando el traje. Que puede ser el delfín de Cristina. Digo, a un gobernador de una provincia donde te fue bien, Exacto. digamos. Hay decisiones que deberían ser tomadas con mayor consenso. No sé si está bien, está mal la cautelar. Digo, los entrerrianos tenían un problema. Tengo que hacer un minuto de tanda y cuando volvamos Mariano Gorodich nos va a explicar qué ha pasado en el mercado del dólar. Esto que hay una explosión, llegó la primavera, estalló la primavera de los arbolitos de la City.